Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del dominio y rango de una función. Primero que nada, ¿qué es el dominio? Bueno, el dominio de una función es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida. Es decir, el dominio se refiere a esos valores que la variable x puede tener. Y el rango de la función es el conjunto de todos los valores que la función toma. Vamos a ver ejemplos para poder comprender mejor esto. Aquí tenemos a la siguiente función de x igual a 1 entre x. Esto que está aquí, esta función, es lo mismo que nosotros representar a la función de esta manera. Poner fx es lo mismo que poner y, ya que la y está en función de x, es decir, que y depende de los valores que nosotros le demos a x. Entonces, cuando ustedes vean esto, fx es lo mismo que y, por lo cual nos vamos a manejar con esta función de aquí del lado derecho. Aquí hay que pensar lo siguiente, hay que preguntarnos, ¿cuáles valores estarán permitidos en la variable x? Si te das cuenta, aquí hay una división y hay un número que no está permitido en el denominador de una división. Y ese es el cero, porque nosotros no podemos dividir un número entre cero. Inténtalo con la calculadora y te va a marcar un error. Entonces, nosotros a la x aquí podemos darle cualquier valor excepto el cero. ¿Por qué? ¿Por qué cualquier valor? Porque le podemos dar el valor de 5, el valor de 4, de 1.000.000 y no pasa nada. Se puede realizar esta división. Incluso le podemos dar a la x números negativos, le podemos dar, ponerla dentro de una raíz, etcétera. Pero no podemos darle el valor de 0 a la x, ya que si dividimos 1 entre 0 o cualquier otro número dividimos entre 0 nos va a marcar un error. Entonces, para este caso, el dominio de la función son todos los números reales excepto el 0, ya que en x igual a 0 la función no está definida, ya que la división entre 0 no está definida. Vamos a tabular valores para que lo podamos ver de mejor manera. Primero, lo vuelvo a decir, división entre 0, pues es un error. Ahora, vamos a darle unos cuantos valores a esta función. Y como les comenté, pues x es la variable independiente y y depende de los valores que le demos a x. Quiere decir que el valor de y va a depender de los valores que le vayamos dando a la variable x. Le voy a dar estos valores a la x. No es que exclusivamente tienen que ser eso, le puedes dar los valores que quieras a la x porque todos los números que le des a la x son válidos excepto el 0. Por ejemplo, si le damos el valor de -1, ¿qué pasa si x es igual a -1? Pues ese -1 lo metemos en la función y dividimos 1 entre x, es decir, 1 entre -1. Entonces, 1 entre -1 es igual a -1. Entonces, si x es igual a -1, y es igual a -1. Ahora, si a la x le das el valor de 0 y divides 1 entre 0, eso es un error. Entonces, el 0 no está contemplado. El 0 no se debe de utilizar en esta función, ya que la x está en el denominador. Si esta no fuera una división, no hubiera ningún problema. El 0 estuviera incluido en el dominio. Pero como es una división, pues no. Entonces, si a x le damos el valor de 1, dividimos 1 entre 1 es igual a 1. Entonces, para x igual a 1, y es igual a 1. Si a x le damos el valor de 2, dividimos 1 entre 2 es igual a 0.5. Entonces, para x igual a 2, y es igual a 0.5. Y así podemos meterle más valores. Si x es igual a 3, y es igual a 0.3333. Si x es igual a 4, y es igual a 0.25. Y así le puedes dar más valores si quieres hasta el infinito y vas a ver que no hay ningún problema. Entonces, el dominio de esta función son todos los números reales excepto el 0. Les comento, cuando no se especifica el dominio para una función, como en este caso, que tenemos esta función y no se especificó el dominio, nosotros vamos a suponer que el dominio va a ser ese conjunto de números reales para los cuales la función tenga sentido. Es decir, como lo obtuvimos aquí, todos los números reales hacen que esta función tenga sentido excepto el 0, menos el 0. Y a este dominio se le conoce como dominio natural. Entonces, el dominio de esta función es del menos infinito al 0, unión 0 al infinito. Pero ojo, aquí vemos que esto está con paréntesis. Cuando hay paréntesis indica que ese número no se toca. Por ejemplo, menos infinito, coma, al 0 quiere decir que el dominio de esta función es del menos infinito al 0, pero el 0 no está contemplado.
porque es un paréntesis, entonces está un paréntesis, entonces el cero no se toca, no se toca, o sea que está excluido. Unión, unión, unión del cero al infinito, tampoco aquí se toca el cero. En pocas palabras, todos los números del menos... Ay, no puede ser. Son las 11 de la noche. Dije, voy a grabar para que no haya tanto ruido y mira, yo espero no les incomode, chicos. Entonces, el dominio de esta función es del menos infinito al cero, unión cero al infinito. En pocas palabras, del menos infinito al infinito sin tocar el cero. Esa es la gráfica de la función y aquí lo podemos ver de mejor manera. La función 1 entre x, vemos que todos los valores que le podamos dar a la x, esto puede seguir hasta el infinito si tuviéramos una gráfica pues mucho más grande. Todos los valores en la x excepto el cero. Mira, el cero no está contemplado en esta gráfica por el tipo de función. De igual manera aquí, todos los valores negativos en x, todos los que te puedas imaginar excepto el cero. Puede tener el 0.1, 0.2, 0.3, etcétera, excepto el 0. Ahora, ¿qué es el rango de una función? El rango de una función es el conjunto de valores obtenidos, es decir, en la variable y. Ejemplo, el rango se refiere a los valores que la y va a ir teniendo. El rango de una función es el conjunto de valores obtenidos, es decir, los valores que vamos a obtener en y en función de los valores que le demos a la x. Entonces, para este ejemplo, el rango de esta función son también todos los números reales excepto el 0, porque el 0 no está incluido al igual que el dominio. Porque mira, imagínate, vele dando diferentes valores a la x. Por ejemplo, aquí le vamos dando diferentes valores en la x del menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y puedes continuar hasta 1.000.000, 2.000.000, etc. Para esos valores que le demos en x vamos obteniendo pues un rango. Entonces, si le damos menos 1, pues obtenemos un menos 1. Si le damos un 1, obtenemos un 1. Si le damos un 2, obtenemos un 0.5 y así, etc. Entonces, todo eso pues es el rango, va incluido esos valores en el rango. Pero si te pones a pensar, ¿entre qué tenemos que dividir al 1 para obtener el 0? No hay ningún valor con el que nosotros podamos obtener el 0 con esta función. ¿Por qué? Porque tampoco no podemos dividir 1 entre 0. Entonces no existe ningún valor por lo cual al dividir 1 entre ese valor nos dé 0. Si divides 1 entre 1 te da 1, 1 entre 2 te da 0.5, 1 entre 1.000.000 te da una cantidad con muchos dígitos, pero no es 0. Entonces, el rango de esta función son todos los números reales excepto el 0. Entonces, de igual manera aquí en la gráfica de esta función, si te das cuenta, obtenemos en y todos los valores, podemos seguir hasta arriba, pero vemos que el 0 no está contemplado, mira, no toca esta gráfica, vemos que el valor de 0. El dominio de una función puede estar también explícitamente especificado. Entonces, esto es en dado caso de existir valores para los cuales la función pudiera estar definida, pero que no deseamos que estén considerados por algún motivo en concreto. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos la siguiente función, fx, que es lo mismo que y, fx igual a x al cuadrado. Entonces, aquí el dominio de esta función, si no tuviéramos este dominio especificado, imaginemos que esto no está, el dominio de esta función serían todos los números reales, porque le podemos dar cualquier valor a la x y no vamos a obtener ningún tipo de problema. Le podemos dar el valor de 0, porque el 0 sí lo podemos elevar al cuadrado. 0 al cuadrado es igual a 0. 0 por 0 pues es 0. Le podemos dar el 1, le podemos dar cualquier número negativo y no hay ningún problema. Pero como estamos definiendo esta función, este dominio, le estamos dando un dominio, aquí pues ya no son todos los números reales para esta función, sino que esta función va a tener los valores de x menor a 1, es decir, que el dominio van a ser todos los valores menores a 1 y mayores que menos 1. Poner menos 1 menor que x es lo mismo que poner x mayor que menos 1. Entonces la x tiene que ser
menor que uno y mayor que menos uno. Entonces los valores están sin tocar el uno y el menos uno van a estar en ese rango. Entonces el dominio de la función, de esta función x al cuadrado, está restringido al intervalo menos uno al uno y no toca ni el menos uno ni el uno porque es un paréntesis, mira. Quiere decir que van a ser todos los números entre menos uno al uno sin tocar el menos uno del uno, por lo cual, por ejemplo, serían los valores como menores que uno, como el 0.9, 0.8, 0.7, no es exclusivamente así exactos, puede ser 0.1 con varios dígitos, 0.8345, etcétera. Todos los números que sean menores que uno, pero que sean mayores que menos uno. Entonces, los números mayores que menos uno, el cero es mayor que menos uno, porque los valores negativos son menores que el cero. Entonces, el cero está contemplado todos los números que sean mayores que menos uno, pero que sean menores que el uno. Entonces, números mayores que menos uno, pues es el menos 0.85, menos 0.9, menos 0.70. Todos esos valores, son muchísimos valores en ese rango, pero van a ser números chiquitos. Van a ser aquí puros números con decimales, puros números con decimales. Entonces, aquí vemos la siguiente gráfica. Estos círculos que tenemos nosotros aquí nos muestran que la función no está definida en estos valores, ni en el 1 ni en el menos 1. El rango de esta función incluye los valores desde 0 hasta el 1 sin tocar el 1, ¿no? Es decir, se incluye el 0 pero no incluye el 1.